Nada, y gracias André por el tiempo. Pues yo les voy a comentar un tema ahí que ahorita está muy de moda, es muy tendencia ahora en el tema de desarrollos, ¿verdad? Tal vez ustedes ahorita, pues obviamente que van como que en la mitad, casi en la mitad de la carrera, pues, pues todavía como que están descubriendo, pero son temas muy importantes que yo siento que la U, bueno, la carrera como tal nos debería de comenzar a orientar desde el inicio en este tipo de desarrollos o arquitecturas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno llega al momento del entorno laboral, pues uno se topa ahorita ya con todo este enfoque de desarrollos, ¿verdad? Entonces, pues es un poco complicado, por llamarlo así, salir de la metodología que nosotros traemos y caer a esto. Igual en los cursos casi finales de la carrera, pues ustedes lo van a estar viendo. Generalmente esta presentación es como que un mini resumen de lo que es la clase de software avanzado o un poco de análisis y diseño 2, por ejemplo, pero esas clases pues ya están muy llevadas al final y si hay personas acá que ya trabajan, pues se han dado cuenta que es obvio que es necesario pues saber todos los conceptos que hemos ido conociendo en este tiempo, como pues más adelante ya aplicarlos más fácil en los cursos ya más profesionales, ¿verdad? Y bueno, demos inicio. Pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues un poco una pequeña presentación de mi persona, unos objetivos generales pues, de la conferencia, un detalle general de estructuras de datos. Yo sé que ustedes ya son expertos en estructuras de datos, así que no me voy a detener tanto en eso. Pues platicarles qué es SOA como tal y cómo se aplican las estructuras de datos en SOA. Eh, un enfoque así bien pinceadito de patrones de diseño. Algunas buenas prácticas de programación que ustedes pueden aplicar ahorita en sus estructuras de datos para que estas arquitecturas sean lo más óptimas posibles. Y pues un pequeño ejemplo que les traigo al final de la presentación. ¿Ok? Si tienen alguna duda en lo que vamos avanzando pues en la presentación, con gusto la pueden hacer en el chat. Yo lo estoy viendo acá también. Entonces, no tengan pena de preguntar. ¿Ok? Bueno, entonces hablemos un poco así rápidamente de mí, solo para que conozcan un poco. Pues mi nombre es Haroldo Arias, soy padre de familia, soy bachiller en Ciencias y Letras, soy estudiante de cierre. Actualmente soy tutor auxiliar del Compiladores 2. Tengo 11 años de experiencia del entorno laboral. Actualmente trabajo como desarrollador de integración y arquitecto de DevOps. Pues me apasiona todo el tema de nuevas tecnologías, el backend de las aplicaciones, todo lo que obviamente enfoque el tema de DevOps y el cloud computing. Pues mis intereses personales son viajar en motocicleta, jugar videojuegos y compartir con mi familia, ¿ok? Pues ya soy un poco veterano comparado a ustedes, así que pues ahí ya se pueden dar dando cuenta ahí con los años. Ok, bueno, ¿qué objetivos principales tengo yo con ustedes que se lleven con esta conferencia? Pues que pueda identificar y utilizar cada estructura de datos de una manera óptima y, y que sepan como que aplicarla y saber en qué problema lo pueden utilizar. Sabemos que hay diversas estructuras de datos, pero no todas son las mejores para cierto tipo de problema o desarrollo que vayamos a realizar. Que conozcan qué es SOA y el enfoque general que tiene esta arquitectura. Pues que puedan aprender conceptos de patrones de diseño y que ustedes los puedan ir investigando. Son un montón de patrones, pero están divididos en unas como que fases que ustedes les pueden apoyar, pues en lo que todavía están trabajando ahorita o desarrollos que van a hacer más adelante en la carrera. Y pues tener mejores prácticas de programación y uso de estándares para tener un código de calidad y que sea de óptimo funcionamiento. ¿Ok? Bueno, entonces démosle una pequeña repasada a lo que son las estructuras de datos. Pues nosotros sabemos que hay tres tipos de estructuras de datos, que son estáticas, dinámicas y externas. En las estáticas podemos encontrar a los arreglos y matrices. Por un ejemplo, ya aquí yo no voy a hablar como lo que están trabajando ustedes, de que ustedes las están construyendo. Yo voy a platicar acá de las que ya están construidas
en los lenguajes de programación. Por ejemplo, en el caso de C Sharp existe los array. Ok, entonces sabemos que estas son estáticas porque tienen un tamaño delimitado. Ok. ¿Cuándo utilizar estas? Pues sabemos que estas, al tener un tamaño delimitado, pues obviamente, pues ustedes ya saben la aplicación que van a tener estas. O sea, conocen el tamaño, conocen las limitantes, conocen el tipo. Entonces, pues no hay ningún problema. Perdón. Ahí está. Entonces, nosotros aquí estas son un poquito más veloces y tal vez en el sentido de que por ser, conocemos el tamaño, sabemos las posiciones y todo, entonces como que se reutiliza la misma estructura, ¿verdad? Luego tenemos las listas, por ejemplo, son los array lists o linked list. Estas pues obviamente ya son más dinámicas porque son lineales, a pesar que son lineales o multidimensionales, pero siempre van creciendo de manera lineal. Tenemos el caso de las pilas y las colas, que básicamente son los stack en igual, todos estos ejemplos que les te coloqué yo acá son en C Sharp, o las colas también en C Sharp. Obviamente la lógica la conocemos, que aquí solo se puede sacar el de encima, y este simula lo que es la cola. Pues no hay una estructura de datos como tal en los lenguajes de programación de árboles, eso sí los implementamos nosotros. Entonces, pues, pero ustedes ya lo saben implementar, que son los árboles binarios, árbol B y todos los árboles que actualmente existen. Tenemos las estructuras de datos de las tablas hash, que también son muy utilizadas. Los grafos, que aquí les puedo mencionar tal vez los diccionarios, que estos se van convirtiendo en los famosos JSON, ya pensando en este entorno de orientado a servicios. Y los data tables, que son las externas, por ejemplo, que nos va a servir como para manipular información de base de datos. O, por ejemplo, una carga de un Excel, un archivo CSV, ¿no? Cositas así por el estilo. ¿Ok? Pues bueno, ya dando un pequeño repaso de esas estructuras de datos, pues vamos a ver qué es SOA. ¿Alguno de ustedes que sí sepa qué significa SOA? Hay que no lo googlee o solo simplemente tenga la idea de qué es SOA. Creo que André lo dijo al inicio. Sean tímidos, jóvenes. Pues bueno, nadie. Ah, bueno, aquí está. Ahí está. Andrea lo volvió a colocar. Sí, son arquitecturas orientadas a servicios. Entonces, ¿qué es SOA? Básicamente la sigla SOA significa arquitectura orientada a servicios en el español, ¿verdad? O si lo están leyendo pues en inglés, sería Service Oriented Architect. Entonces, pues básicamente el concepto de esta arquitectura es la utilización de servicios que puedan soportar los requisitos del negocio. ¿Cómo así que es un servicio? Pues un servicio es una unidad que tiene una o muchas funciones que está diseñada para realizar una tarea o varias tareas en específico que sea de un bien común. ¿Cómo así que entonces ya vamos viendo aquí qué es esto? Entonces, por ejemplo, ustedes van a desarrollar un sistema, no sé, un centro de cálculo o algo de notas. Entonces, ustedes pueden tener un servicio que sea de estudiantes, un servicio que sea de catedráticos, un servicio que sea de cursos, y cada servicio es un mundo independiente que obviamente en el momento de la interacción, más de algún punto llega a interactuarse, pero cada uno es un mundo diferente. Entonces, así lo vamos armando de esta forma. Entonces, SOA integra los elementos de software que se implementan y se mantienen por separado y que permitan comunicarse entre sí. Trabajen en equipo para formar una aplicación de distintos sistemas. Ok, entonces lo bueno de tener estas aplicaciones ya en este tipo de arquitectura es que, por ejemplo, en los desarrollos que nosotros normalmente hacemos, todo lo tenemos en una misma aplicación. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, crean una página web. Ok, tienen toda la lógica de la página web y ahí tienen como que toda la idea de toda la lógica de su negocio. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren utilizar esa misma lógica para una aplicación? Por ejemplo, una aplicación Android, iOS o todo lo que ustedes quieran. Tendrían que volver a desarrollar servicios para poder alimentar
a su app, cosa que duplicarían como que el trabajo que ustedes ya tienen. Cosa que si trabajamos con servicios, esos servicios se pueden utilizar en cualquier frontend, como por llamarlo así. Entonces, su frontend ya vendría únicamente a consumir servicios y el app, que también vendría siendo un frontend, pues también van a consumir esos servicios. Entonces, estamos reutilizando ese código, estamos reutilizando procesos, estamos utilizando buenas prácticas, entonces eso nos va a ayudar para hacer esto. Ok. ¿Y dónde comienzan a entrar aquí a las estructuras de datos? Pues es obvio que un servicio va a administrar información. Las estructuras de datos al final son para administrar formación, datos, ¿verdad? Entonces, mientras mejores sean nuestras estructuras de datos, mientras mejores aplicaciones le demos a las estructuras de datos, estas arquitecturas van a ser un poco más veloces y van a rendir mejor. Hoy en día nosotros, bueno, no sé si ustedes tienen todavía ese concepto, pero yo lo tenía cuando todavía estaba en estructuras. Mi compu tiene, no sé, en ese entonces mi compu tenía 8 GB de RAM, por ejemplo. Puchica, 8 GB de RAM aguantan con todo, ¿va? Y mi programa no sé, mi proyecto 1 de estructuras, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿va? Se comía 4 GB de memoria RAM en lo que hacía el árbol y que hacía todo esto. Ya no me acuerdo qué dejaban ahí, pero yo digo que es eso, pa. Entonces decía yo, nada, tengo memoria de RAM de sobra. Sí, es cierto, ahora las computadoras son supercomputadoras, los servidores son super servidores, pero hay que entender algo. Ya en el mundo laboral y ahora con toda la tendencia de nube, todo esto nos cobran por el uso que nosotros hagamos. Entonces, mientras más recurso consumamos, más caro va a ser nuestro sistema alojado en la nube o pues alojado en los servidores locales que pueda tener una empresa. Entonces, eso representa costo. Entonces hay que sacarnos como que de la cabeza de que no importa cuánta memoria consume, cuánto procesador consume, no, hay que siempre ser lo más óptimos posibles porque todo esto requiere a costos. Y al final del día, pues, mientras menos costos tengamos, para nosotros vamos a tener mejores ganancias o pues les vamos a generar mejores ganancias a la empresa. Entonces, pues van a estar súper felices con ustedes cuando ya estén laborando porque pues, aparte de hacer bien su trabajo, les están ahorrando recursos, ¿verdad? Entonces, y esto es lo interesante de esta arquitectura orientada a servicios. Ustedes normalmente están trabajando con aplicaciones monolíticas. ¿Qué significa eso de aplicaciones monolíticas? Que ustedes tienen un todo en una sola aplicación. Era lo que les mencionaba, que ustedes, por ejemplo, tenían su sistema de notas y ustedes no sé, la hacen en .NET, la hacen en Java, lo hacen en el programa que ustedes dominen y la harían en una aplicación, pues cliente servidor o no sé, o web o como sea, pero sería una aplicación monolítica. Cosa que si utilizamos SOA, estas funcionalidades van a estar granuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí era lo que les mencionaba. Aquí tengo, por ejemplo, el servicio de catedráticos, servicio de estudiantes, servicio de notas y servicio de asignaciones. Ya va dependiendo de esto. Entonces, si llegara a fallar algo de mi servicio de estudiantes, mi programa siempre sigue funcionando en estos tres mundos. Y en el caso contrario de acá, que si falla alguna parte del programa, todo el programa falla, ¿verdad? Entonces, esta es la ventaja que nos da acá. Aparte, al momento de darle mantenimiento a esto, o como hacer crecer un poco más esto, pues es obvio de que esto es un poco más caro de darle soporte. Y aparte, los servidores pues deberían de ser servidores súper grandes o en algunos casos hasta la máquina de los usuarios pues debería de ser muy buena para que funcione esta aplicación. Cosa de acá que porque son servicios, las máquinas de los clientes no deben de ser tan fuertes y se puede crecer más fácil con todo este mundo que hay ahora del cloud computing, que es todo este tema de contenedores y todo este tema por el estilo. Ok, pero SOA es microservicios, sí y no. Microservicios básicamente son como que ya las islitas de todos los servicios que están. El punto adicional que le da SOA a los microservicios es toda la lógica y la arquitectura que conlleva todo esto. Quiere decir que SOA tiene mejor seguridad, SOA administra mejor los servicios, SOA cumple con diferentes puntos que le ayudan a los microservicios a organizarse mejor. Entonces, como que SOA es una versión mejorada de los microservicios. Y microservicios, pues, es la isla pequeña de toda la información.
Entonces, ¿qué propiedades tiene cada servicio o microservicio? Pues representan una actividad lógica del negocio. Yo siento que ya entendieron que es una pequeña cantidad o una funcionalidad en común que va a tener esto. Están autocontenido, ¿qué quiere decir esto? Que ellos solitos pueden administrarse, pueden tener su propia base de datos y no dependen de mayor forma de los demás servicios que están ahí. Es una caja negra para sus consumidores. ¿Por qué razón? Estos servicios aceptan peticiones y devuelven información. Y ahí se acaba. Y pueden contener servicios anidados. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden como que ir creciendo para abajo o pueden ir, perdón, vertical o horizontalmente. Entonces, este es un ejemplo claro, esta imagen que está acá es un ejemplo claro de SOA, que SOA tiene una capa como del gateway, que es este API gateway, pues básicamente es como que la única, es el administrador que va a estar como que controlando todos los microservicios. Y si se dan cuenta acá, la idea principal de los microservicios es que cada microservicio pueda contener su base de datos. Ok. ¿Va a haber un momento que se puedan compartir base de datos? Sí, pero lo mejor es de que no. Ok. Entonces, ¿qué implementaciones más comunes hay de este tema de SOA? Pues tenemos los famosos SOAP o también llamados WSDL. Estos son todos aquellos servicios que estaban orientados a XML. El SOAP es el formato que se tiene acá, que tiene sus llaves, sus valores. El WSDL, pues es la forma de que se representa el servicio. Ustedes cuando quieren consumir un servicio de estos SOAP, al momento que ingresan al link que, por ejemplo, les publican, ahí ustedes ven como que la definición de este lenguaje. Entonces, ustedes saben que le tienen que enviar y saben que les va a devolver. Cosa contraria con un API REST, que aquí nosotros solo consumimos una ruta y no sabemos ni qué enviarle, ni qué nos va a devolver, ¿verdad? Porque no, esa información no la da. Entonces, no es que sea mejor SOAP que RESTful, simplemente tienen diferentes aplicaciones. Obviamente SOAP es un poco más viejo que RESTful, pero es muy importante. Si se dan cuenta aquí, pues hay datos, ¿verdad? Entonces, aquí ya se va viendo la aplicación también nuevamente de las estructuras de datos. Luego, pues tenemos las colas de mensajes. Algunos de esos ejemplos está Rabbit. Van a ver en un momento en la carrera este tipo de arquitecturas. Lo que hace este Rabbit es encolar una serie de mensajes que le va a estar enviando a los microservicios. Esta cola pues las va a mantener de una forma de que estos microservicios no sufran tanta demanda de consulta. Háblese, por ejemplo, un banco que es súper transaccional, que pueda tener, no sé, casi 1 millón de transacciones en una hora, perdón, en un minuto casi, porque sí pasa. Entonces, esto lo está encolando y mantiene a estos servicios pues disponibles. Obviamente estas colas, pues ya vamos pensando qué tipo de estructura de datos es, ¿verdad? Luego tenemos, como les mencionaba, el caso de los RESTful, que son todos los famosos APIs que se utilizan hoy en día, que esto básicamente maneja una estructura JSON. También aquí podemos ya ir conociendo qué estructura de datos nos puede ir ayudando para poder manipular esta información. Y una cuarta, hay más, pero solo coloqué esta cuarta, que se llama OPC UA. ¿Qué es esto? Pues básicamente es una forma de comunicación entre máquinas. No son máquinas con Arduino, no son máquinas con esto, sino que son máquinas, pues, si se dan cuenta aquí podría ser como que una fábrica. Entonces, esta es un tipo de comunicación de este tipo de máquinas que también maneja servicios. Ok. Y bueno, ¿qué otros temas abarca SOA? O sea, SOA es algo súper grande, pero que obviamente no me voy a meter a tocar todos estos temas, porque como les digo, esta es una pequeña introducción y más el enfoque de estructura de datos, ¿verdad? Pero ¿qué otros temas abarca SOA? Pues la seguridad de servicios web. Ustedes ven un momento, o si ya lo comienzan a utilizar, van a escuchar los famosos métodos de autenticación, un JWT y todo esto por el estilo. Coreografía de servicios, que básicamente es poder saber dónde están nuestros servicios y cómo acceder a estos servicios. La orquestación de estos servicios, que básicamente es dónde vamos a instalar estos servicios. Háblese, por ejemplo, un orquestador muy de moda que está ahorita, Kubernetes,
o servicios que pues ya más pagados, por ejemplo, OpenShift, que es de Red Hat, o nubes de Amazon, por ejemplo, está lo de serverless, que aquí lo agrego también. Aparte tenemos un Enterprise Service Bus, que básicamente, regresando unas presentaciones, viene siendo este API Gateway, que él administra todos los servicios. Toda la metodología de DevOps, obviamente al tener servicios, nosotros ya vamos pensando que esto va a crecer mucho, o sea, van a ser muchos servicios y la administración, uno en su mente pensaría que es compleja y no. Uno configurando todas las reglas de DevOps, esto se vuelve súper fácil. Entonces, un cambio que en una aplicación monolítica nos llevaría una semana o 2 semanas realizar, aquí nos llevaría cuestión de 10 minutos. Entonces, eso es la ventaja también de esto. Estándares y controles de calidad. Hoy en día es bien fácil medir la calidad de los códigos, definir los estándares de calidad. Hay software que lo hacen automáticamente con las reglas que uno le establezca. Entonces es pues, muy fácil ahora manejar esto. Pues todo el tema de contenedores, desde un Docker sencillo hasta un Kubernetes, un OpenShift, y por último, pues un serverless, que es una nueva forma de algo que se está poniendo también muy de moda, ya existía, que básicamente, ¿qué son los serverless? Ustedes colocan su código fuente ahí, él hace el despliegue, ustedes se despreocupan de cómo se va a correr y viene y solo les mandan una facturita a finales de mes que tuvieron tantas peticiones y por esas peticiones les van a cobrar tanto. O sea, es algo bastante... No hay necesidad de estar preocupándose, por ejemplo, en el caso de contenedores, de que el contenedor crezca, que si la memoria RAM está bien, este serverless corre con todo, pero obviamente si su aplicación está mal realizada, pues van a cobrar bastante. Entonces ese es el único problema. Y bueno, así rápidamente, también hablemos un poco de patrones de diseño. Solo, no sé, antes de continuar, ¿alguna duda? Todo bien, ok. Bueno, bueno. Y bueno, ¿qué son los patrones de diseño? Así, a grosso modo, los patrones de diseño son una forma de masticar consejos sobre un tema que un programador ya realizó. ¿Cómo así? Son plantillas de software que se pueden aplicar a cualquier lenguaje de programación que nos van a ayudar a enfrentar un problema en específico. Obviamente que sea de los que tiene esta parte de los patrones de diseño, ¿verdad? Que esté dentro de ellos o aplicar un tipo de patrón de diseño diferente para hacer más óptima la aplicación. Existen 3 tipos de patrones de diseño. Están los creacionales, estructurales y de comportamiento. Desde aquí ya comenzamos a ver qué patrón de diseño o qué patrones de diseño son los que nos interesan ahorita en este mundo de las estructuras de datos. Pues básicamente son los estructurales. Aquí tenemos 7, perdón. Y estos patrones de diseño, pues básicamente nos dicen, si pasa tal cosa, pueden hacer esta forma de trabajo. Entonces, ustedes lo comienzan a implementar. Lo bueno es que son súper fáciles de implementar, no son complicados, se prestan a cualquier, como que cualquier entorno que ustedes quieran. Por ejemplo, están manejando estudiantes, pues lo pueden hacer con estudiantes. Lo están haciendo ahorita con datos de, no sé, de películas, lo pueden aplicar a películas. O sea, son bien versátiles para utilizar. Y aparte también, obviamente, podemos utilizar creacionales y de comportamiento. De hecho, en algunas clases, por ejemplo, en el caso de compiladores, ustedes deberían utilizar, o bueno, no deberían, deben utilizar, por ejemplo, el patrón de diseño interpreter. Entonces, desde ahí ya comienzan a ver interpreter, entonces ya comienzan a ver, sí, si yo estoy haciendo un intérprete aquí en Compi, entonces ya tiene sentido. Entonces, y créanme que trabajar con patrones de diseño, aparte de que su software va a ser bueno, ustedes también van a como que a crecer profesionalmente. En mis 11 años de experiencia que llevo trabajando, en ninguna empresa trabajan con patrones de diseño aquí en Guatemala. Entonces, programa como Dios le ayuda, dicen la palabra ahí, pero eso ocasionó mucho problema, ¿verdad? Entonces, al momento de que la persona, no sé, alguien que solo miraba un módulo se va,
es bien complicado volver a entender el código que tiene esa persona porque no tenía un estándar correcto de programación. Ahorita yo estoy trabajando en TIO y estamos implementando ya como que patrones de diseño para comenzar a trabajar bien el desarrollo de software ahí en TIO. Entonces, es muy importante manejar estos patrones de diseño. Más adelante les voy a enseñar una página donde los pueden encontrar y ahí les enseñan ejemplos de cómo, de cómo manejarlo. ¿Va? O sea, sí, sí es bien importante y son muy buenos. Créanme que es bonito. Créanme que sí es muy bonito. Bueno, y luego, pues buenas prácticas de programación. Si quieren les enseño, antes de entrar ahí, la página está de patrones de diseño. Así cerramos ese tema. Si tienen dudas de una vez, pregúntenme. El que no pregunta no aprende, dicen por ahí. Fíjate que, Haroldo, Ujú. eso es muy cierto lo que decís de que las empresas casi no utilizan patrones de diseño. Por ejemplo, ahorita que me está tocando desarrollar así ya en cosas más como que formales, sí es cierto que mirar los programas y mirar repositorios de las empresas y muchas veces pues sí tienen un cierto estándar, pero en sí pues no tienen un patrón de diseño predefinido. Entonces eso hace muchas veces que no sea muy entendible el código. Entonces sí es muy importante que se aprendan todos los patrones de diseño. Bueno, no todos, sino que en sí tengan el concepto general de cada patrón de diseño. Sí, gracias André por ampliar ahí el tema. Sí, jóvenes, créanme que aquí en Guatemala no lo aplican, pero si ustedes quieren a trabajar, por ejemplo, en una empresa de Estados Unidos o de otro país, ahí sí los utilizan. Entonces, tal vez no es que sean más pilas que nosotros para programar, pero ellos tienen mejores metodologías y por eso es que al final sus programas son mejores, pues. O sea, no es que sean más pilas, sino que saben utilizar tienen esa, ¿cómo se llama? La palabra sería, tienen esa disciplina de saber utilizar estas cosas. Por ejemplo, está esta página de tutorials, sí, son más eficientes, pues te van a ahorrar un montón de código. Sí, no, definitivamente la uno ayuda mucho. ¿Para qué les voy a dar mentira? Este, no ayuda de mucho porque igual, sí, en IPC 1, que es donde uno comienza a programar y le dejan un jueguito cada uno. Yo perdí 2 veces IPC 1 y creí que me iba a ir de la carrera porque no la ganaba. Entonces, y antes era más yuca, pues, porque ahorita, créanme que ahorita está más fácil. Antes era bien yuca y, y no había tanto YouTube y como todo el rollo de ahorita. Créanme que eso de YouTube también pasó así ahorita a ayudar un montón. Mucha gente que se toma el tiempo de subir tutoriales y todo eso, pero antes casi no había, ¿va? Entonces, comenzar a utilizar qué hilos, comenzar a utilizar tales cosas, era complicado, entonces, pero ni modo, nos toca. Lo bueno de estas conferencias, cuando se dan con cariño, uno les puede transmitir todavía a mediados de carrera o a inicios de carrera o casi al final, pues, este, a trabajar esto. Esto de patrones de diseño lo ven hasta análisis y diseño 2 para que lo vayan pensando. O sea, ¿de qué me sirve saberlo hasta análisis y diseño 2 si ya programé mal más de la mitad de mi carrera? Entonces, pero de plano, así es el pensum de la UA mucho, entonces hay que hacerle, ¿va? Pero bueno, pues en esta página, por ejemplo, no sé, regresemos a la presentación para ver esto. Por ejemplo, está el patrón compositor. Vamos a la página. Miremos si aquí está, aquí está. Entonces aquí nos traduzámosla porque tampoco no somos tan, bueno, yo no soy tan bueno para el inglés. Ahí está.
Entonces aquí pues nos dice un pequeño enfoque para qué utilizarlo, una pequeña implementación, aquí un diagrama de clases, ¿va? Y cómo se implementa, y pues un código, ¿va? Que es lo mejor del ejemplo, ¿va? Cómo se puede implementar y cómo nos va a mejorar esto. O sea, está muy buena son muy buenas estas cosas. De hecho, yo de aquí saqué la documentación para lo que les estaba comentando ahí en Tigo. Aquí hay otra página también muy buena. También se las mando ahí en el chat para que la tengan. Igual, y aquí sí están los patrones de diseño, aquí sí están orientados por cada uno. Entonces, si me vengo yo a este, igual, aquí hay un pequeño ejemplo, pero aquí no está con código, simplemente hay un diagrama de clases de cómo se implementan. También están los antipatrones. Y pues aquí también nos saben un poquito los antipatrones. Entonces, ahí están ustedes con su proyecto de estructuras ahorita, ¿va? Entonces, pero si supieran utilizarlo, estarían así como este chavo, este pelón. Va, va, sigamos bien. Eh, Gracias ahí por la interacción. Bueno, algunas buenas prácticas que podemos utilizar en el momento de la programación. Lo primero, lo que es lo primero, va mucha, es entender bien el alcance y definir bien los requerimientos del proyecto. O sea, no nos podemos meter a programar algo que no tenemos claro cómo está. Ese es el primer problema que tenemos nosotros, que medio nos dejan el enunciado, ni lo entendemos, pero ya comenzamos a programar. Obviamente el tiempo que nosotros tenemos para programar los enunciados es muy corto, ¿va? Entonces, sí es complicado porque pues no tenemos como que mucho tiempo para poder desempeñar eso. O sea, tenemos menos de un mes a veces para hacer un proyecto y es un proyecto complicado y todo. Entonces, pero igual hay que tomar el tiempo de por lo menos sacar bien los requerimientos, saber con qué vamos a empezar, sacar como que una línea crítica de cuál es mi módulo o cuál es la funcionalidad más crítica que tengo que desarrollar antes de empezar a hacer todo, porque también ¿qué pasa? Comienzan a programar, comienzan con lo fácil y les toca hacer lo difícil y se dan cuenta que lo fácil le tienen que modificar un montón de cosas porque lo difícil se los pide, ¿va? Entonces, toca trabajar doble, ¿va? Va. Otra cosa que hay que trabajar, pues utilizar una metodología de desarrollo. Obviamente ustedes tampoco no han visto metodologías de desarrollo, esto se ve en análisis y diseño 1, pero, eh, pero sí puede tener un concepto uno así general de qué última metodología de desarrollo utilizar. Ustedes pueden como que limitar que, como les decía, con su alcance pueden limitar los requerimientos y saber por lo menos en cuánto tiempo lo van a hacer. Y sacar como que trabajar por entregables. ¿Qué quiere decir esto de entregables? Pues no sé, regresando al ejemplo del módulo de notas. Yo voy a crear ahorita el módulo de estudiantes y lo voy a hacer en una semana. Va. Entonces ya es un entregable y ya pueden comenzar a meter datos del módulo de estudiantes. Luego voy a trabajar el módulo de notas y todo el rollo así. Y ustedes mismos van haciendo como que su cronograma y saben el orden de lo que lo van a entregar hasta llegar a la fecha de calificación. Dejan su día para su documentación y todo el rollo. Va. El entorno, pues obviamente tener un IDE correcto de programación que nos facilite el desarrollo. Yo sé que todos estamos enamorados con el Visual Studio Code, pero no es la mejor también, ¿va? Por ejemplo, si estamos trabajando JavaScript, podemos utilizar WebStorm o obviamente con Java podemos utilizar pues NetBeans, que es el que utilizan todos, pero también hay uno que se llama Intelligent, no sé qué, que también es de esta familia de WebStorm, que son muy buenos IDEs, entonces que nos van a ayudar mucho también en el desarrollo. Cosa que, por ejemplo, el Visual Studio Code, por solo ser un editor de texto, nos limita bastante porque hay que instalar un montón de plugins que uno ni conoce. Algo súper fundamental que yo sé que hemos pecado siempre de esto, que es repetir código. Es el famoso llamado código espagueti. A veces tenemos la misma funcionalidad en todas las clases, cosa diferente de crear una clase con ese tipo de funcionalidad y compartirla entre todas las clases. Entonces, pues pasa, pero al momento de tener clavos, tienen que ir a cambiar el código el mismo código, un montón de clases, cosa que no debería existir. Entonces, eso es algo que también se debe evitar a capa y espada. Comentar el código es algo que nosotros no estamos acostumbrados tampoco.
yo he visto códigos y de todos los códigos que he visto, tal vez en una empresa lo vi y fue porque lo trabajó una empresa extranjera, que era comentar. Hay que comentar clases y hay que comentar funciones. Nosotros hoy sabemos qué hace, pero mañana ya no va. Entonces, hay que comentar muchas, es una buena práctica. Nos va a ayudar a reutilizar código, nos va a ayudar a evitar clavos gruesos en el momento que estamos teniendo fallos o estamos haciendo mantenimientos. Utilizar paquetes, ¿va? Hoy en día todos los lenguajes de programación cuentan con una cantidad exagerada de paquetes. Es obvio que en algunas clases se limitan, por ejemplo, aquí en estructuras, pues me imagino que no pueden usar string, tienen que usar un char, asterisco, cosas así, pues obvio, es por la clase, ¿va? Pero, pero por ejemplo, están trabajando con JavaScript, hay una cantidad de paquetes del NPM que ustedes pueden utilizar. Están trabajando con Python, en pip hay un montón de paquetes que se pueden utilizar que les hacen ya el trabajo y que les va a evitar que ustedes se pongan a inventar código. No está mal eso, pero con los tiempos tan cortos que tenemos nosotros, como que no es lo recomendable. La otra que también no estamos acostumbrados, que también solo en una empresa que he trabajado lo hace aquí en Guatemala, que son las pruebas unitarias. Hay que hacer pruebas unitarias porque cada vez que uno hace un cambio, se jode más de algo, mucha. O sea, el típico dicho del sistema es que si funciona no se toca, es cierto, ¿eh? Cuando se toca a veces se jode. Y con las pruebas unitarias nosotros nos podemos anticipar a ese problema, ¿no? Pruebas de estrés. ¿Para qué nos sirven las pruebas de estrés? Para ver en el momento de que nosotros le mandemos como que muchas solicitudes al sistema, a ver cómo reacciona. Y por ejemplo, en un fin de mes no se nos caiga el sistema y que nos quieran cortar la cabeza solo por eso. Y pruebas de integración que nos van a saber que nos podemos, pues si estamos hablando de servicios, que ese cambio pueda seguirse comunicando con todos los servicios de manera óptima y pues optimizar el código. Eso con herramientas de análisis de código o con pues patrones de diseño o con mejores prácticas de programación. Y por último, documentar. Esto va muy pegado al lado de comentar, pero comentar obviamente solo es en código, en cambio la documentación es muy importante también. ¿Por qué razón? Tal vez ahorita ustedes solo hacen las documentaciones por los 5 puntos del enunciado y ahí se un documento en Word todo gacho y le pego lo que sea porque el auxiliar no lo leo. Pero está bueno, pero en la vida real, pues esa onda no es así, va muchas. Si ustedes documentan bien algo, al momento que ustedes quieran volver a utilizar esto, o imagínense que ustedes quisieron hacer su diagramita, esa documentación así solo por salir del paso, eh, les toca que le manden una documentación igual a ustedes, y ustedes tienen que entender este sistema y la documentación está así toda mala, ¿va? Entonces, eso hay que irlo considerando. Entonces, si uno va formando esa práctica desde ya, pues uno lo va a hacer bien adelante. ¿Y dónde entran las estructuras de datos acá? Pues en todo, va mucha. Aquí desde el alcance sabemos qué estructuras de datos vamos a saber utilizar, para qué tipo de comunicación, qué tipo de recorrido y todo el rollo. En el entorno igual, vamos a saber qué paquete podemos descargar para manejar cierta estructura de datos. Vamos a comentar nuestras funciones de recorrido o llenado de datos. Vamos a probar la eficiencia que tienen nuestras estructuras de datos. Vamos a evitar generar códigos para poder optimizar mejor las estructuras de datos y podemos documentarlas bien. Bueno, y luego tenía una pequeña demostración, que no es tan demostración, sino que es solo para que ustedes vayan conociendo un poquito de esto. Y solo porque ya sé que yo no voy a presentar la presentación, pues aquí les dejo una filmina ahí con mi contacto. Cualquier duda, consulta, comentario, pues estoy a la orden y les puedo ayudar con cualquier tema más adelante que tengan de sus cursos. Y pues ahí está mi correo, ahí está mi link del repositorio de GitHub, donde tengo algunos proyectos que les puedan servir ahí en la carrera. Y pues mi link de LinkedIn para ver mi perfil profesional. Va. Entonces, como sabemos, los servicios, ya si se dieron cuenta, sirven básicamente para administrar información. Consultar o actualizar o insertar o hacer temas, pero toda es información al final del día.
Hoy en día el valor más preciado que tienen las empresas no son los empleados, no son el equipo que tengan, es la información. Entonces, obviamente por eso los APIs o los servicios se vuelven muy delicados porque es obvio que ahí donde está la información. Yo acá tengo una página que se llama DevResource. En esta página pues uno puede encontrar diferentes cosas, categorías que nos pueden servir. Temas de hacking, hay trabajos, hay temas de programación, pero tiene un segmento de APIs públicas que les pueden servir más adelante de sus proyectos. Entonces, por ejemplo, hay APIs de Pokémon, de Clash Royale, cositas que ustedes me imagino que saben, ¿va? No sé, hay un montón de APIs ahí libres que podemos utilizar. Por ejemplo, no sé, utilicemos esta de Pokémon. Entonces, vamos al website y aquí nos da como que un ejemplo del API. Va, vamos al API. Entonces, este es el chiste de las estructuras de datos ya pues aplicadas en servicios. Si se dan cuenta, esto, este segmento, esta clase de habilidades tiene, esta es una lista de habilidades. Y aquí tiene un objeto de habilidad, aquí tiene otro objeto de habilidad. Este es el Pokémon Dito. Tiene experiencia, tiene formas, tiene índices y todos son listas, todos son diccionarios. Si ustedes lo quieren convertir en un árbol, pues lo pueden convertir en un árbol. Y si se dan cuenta, al final estos son poquitos datos todavía, pero ya es información. Entonces, ¿qué pasaría? Jodamos esa API, a ver qué pasa, a ver cómo se comporta. ¿Qué pasaría si esa va? Ustedes ahorita piensan en poco, ¿va? Porque es obvio que solo su sistema va a consumir esta API. Pero ¿qué pasa si es por ejemplo, las APIs de los servicios de bancos en línea que hay en Guatemala? Y esa onda es súper transaccional, ¿va? Entonces, a ver si me acuerdo cómo se hacía esto, mucho. Que le cambiaron el estilo a esta onda. APIs. Ah, ujú. Que aquí hay una forma de generar tráfico. Vamos a ver si la encuentro. Es que le cambiaron el estilo a esto. No lo hubiera actualizado. Collections. Aquí está Runner. Va. Entonces, aquí tengo el runner y le voy a decir que haga, no sé, simule unas 10,000 peticiones en el mismo tiempo y vamos a ver qué pasa. Eh, ya, ya. Va. No quiere mucho. Mm,
Bueno, no les voy a hacer perder más el tiempo ahí en estar dando clicas. Va, el chiste de que hace esto es que da como que consume las veces que ustedes le colocan el servicio. Entonces, imagínense que su estructura de datos pues esté mal hecha o que esta aplicación se tarde mucho en consumir o que consuma mucha memoria en el momento de trabajar. Entonces, ¿qué pasaría? Se cae, ¿va? Entonces, cada ratito van a tener problema de que les estén diciendo, miren, se cayó el servicio, se cayó tal cosa. Este, ya no tenemos como que recurso. Entonces, ay, qué lata mucha, se los quería enseñar acá. Bueno, entonces, imagínense que ustedes están corriendo todos esto al mismo tiempo. Entonces está esto consultando, 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 consultando. Entonces la memoria va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Entonces, por ejemplo, ya que no se pudo acá, les traigo este ejemplo. Va. ¿Qué pasa? Yo tengo acá una base de datos. Antes de cargar, se las voy a enseñar. Ay, yo tengo una base de datos de personas que tiene, ahorita les voy a decir cuántos registros. Tiene 391.169 registros y es una API de consulta que necesitan que pues tenga la misma estructura de esto de Pokémon, que les generen listados y de todas las personas con datos personales de sus nombres, su NIT y todo. Va. Entonces, una consulta de ese tamaño, casi 400.000 registros, es súper pesada. Entonces, en el momento que yo la corro, yo tengo aquí un ejemplo de, pues esta es una, pues hay que optimizarlo. Ese era el chiste de de este API. Este es un API.NET. Entonces, esta API todavía está pensando la información que va a generar, ¿va? Entonces, si nos vamos como que a la información o como al desempeño de memoria que está consumiendo ese API, no sé si lo logran ver, pero está consumiendo 984 megabytes de memoria. Es razonable por el tamaño de datos que tiene, pero imagínense que lo van a consultar 4 personas a la vez, ya se volvieron ahí en 4 gigas, porque es obvio que aquí el API va a crear una sesión por cada petición y cada sesión va a tener va a tener 1 giga ahí de consumida, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya devolvió los datos. Es obvio que es una gran hilada de datos. Entonces, pues de plano, tenemos un servidor de 2 gigas de RAM y nos piden que tenemos que arreglar eso. ¿Cómo lo harían? Ya viendo las cosas que les he comentado ahí, ¿cómo lo pensarían? Yo no lo he arreglado todavía. De hecho, lo quería arreglar aquí con ustedes, pero platíquenme ahí cómo lo harían. Para ponerlos en contexto, ¿qué hace esto? Pues hay una clase de conexión. Voy a parar esto. Que viene a MySQL a traer esa información. Lo que hace es devolver una lista de personas. Hay una clase llamada personas que tiene los datos que yo quiero consultar de esa base de datos, ¿no? Entonces lo que hace es ir a traer estos datos con el reader que tiene pues C Sharp y llena una lista, va recorriendo ese reader y va creando una lista de personas y es lo que retorna. Al final, pues esa lista se transforma en un JSON y es lo que volvemos. Ok. ¿Qué harían ustedes como para ir mejorando, para ir bajándole un cachito a la información a eso? Ya pensando en el gran volumen de datos que son. Disculpa, aquí influye mucho quizás también el lenguaje de programación que se esté utilizando. Por ejemplo, ahorita que es C Sharp y si lo comparamos con Go,
Sí, definitivamente los lenguajes afectan, pero en el mundo de microservicios te puedo hacer este mismo servicio, ya así como que óptimo en, en Go o en JavaScript o en este tema, que este caso que es .NET, y por ejemplo el de Go y el de, perdón, el de JavaScript, no sé, están en standby con 20 megabytes de memoria RAM y el de .NET con 25. O sea, al final no es mucho la diferencia y hay que saber con qué se va a utilizar cada uno. Yo utilicé .NET porque era lo que tenía ahí rapidito era el único IDE que tenía instalado ahorita, entonces por eso lo hice acá. Pero sí, obviamente hay lenguajes que son mucho más rápidos. Si vamos a ver data, pues sería Python, ¿va? Entonces, si vamos a ver concurrencia, tema de memoria, mucho trabajo en el servidor, es Go. Si vamos a querer un poquito más de seguridad, pues vamos a .NET, ¿va? Y si queremos trabajar con un poquito de todo, JavaScript. Entonces, depende mucho también del lenguaje, tienes toda la razón. Pero ahorita estamos en .NET. Entonces, ¿cómo atacamos eso? De que baje un poco la memoria. Yo a primera instancias, viendo el API que está aquí de Pokémon, puedo ver que es muy poca información. Literalmente, esta es un detalle de información de Dito. O sea, no es como que es toda la información de Dito. No hay información aquí de más Pokémon. Entonces, aquí ya puedo ir pensando cómo solucionar eso. Aquí si me vengo a este de Pokémon, este está un poco más grande. Aquí sí ya están más Pokémones. Aquí está Bulbasaur, está Overgrow, está... Bueno, hay diferentes Pokémon, pero si se dan cuenta son menos datos los que está dando. Una cosa que yo cambiaría es disminuir la cantidad de datos que voy a presentar y crear un segundo servicio para consultar específicamente los datos de ese registro. Miremos cómo nos va. Ahorita no voy a crear el segundo API, solo quiero ver cómo me disminuye eso. Entonces, ¿qué datos voy a presentar que me interesaría que vieran como que las personas en el momento de que me consulta, pues tal vez el nombre comercial, quitémoslo. El tipo de cliente, dejémoslo. Vamos a ver qué tal. Ese solo es un entero. Dejemos el nombre comercial por si es una empresa. Entonces solo deja el primer nombre. Segundo nombre, ahorita lo voy a quitar. Otros nombres lo voy a quitar. Vamos a sacar solo el primer apellido. Segundo apellido lo voy a quitar. Apellido de casado lo voy a quitar. Y el sexo lo voy a quitar porque después lo voy a consultar cuando yo ya esté dentro. Entonces ya voy quitando 1, 2, 3, 4, 5 campos. Ok. Obviamente esto los tengo que quitar de aquí la consulta. Entonces acá vamos a quitar esto. Y vamos viendo qué tan veloz se va volviendo esto. Comenté lo que no debía. Primer apellido. Ahí está. Va, miremos ahora cuánta memoria va consumiendo. En standby consume 13 megas. Pero ya cuando se hace la petición que la hacen automático, es que cuando comienza a crecer, ahí ya va otra vez por arriba. Va otra vez por arriba. A ver, otra vez por arriba. Vamos viendo cómo va acá, si ya devolviendo datos, todavía no. Consumía casi el giga, ¿va? Vamos a ver si ahí mejora algo. Si no mejora en nada, pues ¿para qué va? Creo que ahí ya lo presentó. Ya lo presentó. Ya me bajó 300 megas de memoria. Entonces va mejorando la forma que vamos haciendo. Ok. Va. La otra forma, que esto está mal construido, al final, ¿cuánta memoria hay ahorita ocupada? Hay 615 megas. Sí, disminuyó bastante, casi 400. Va. La otra cosa que deberíamos de arreglar en esta estructura de datos, ver si esta lista que yo estoy generando acá es la mejor opción. Es mejor devolver una lista, es mejor devolver, no sé, una tabla hash, es mejor devolver un diccionario, no lo sé. Entonces yo ahorita no lo sé textualmente, pero sí podría ir cambiando esta estructura de datos y al momento de serializarla en JSON, pues ver si es lo mejor que se va a utilizar.
Hay que ver también el rendimiento del CPU. Por lo menos yo sé que el CPU solo al inicio que hace la consulta en la base de datos, pues lo hace. Otra cosa que se podría hacer, y también no es muy recomendable, pero a medida de cantidad de datos también lo podemos manejar, es que por ser una consulta muy grande que tiene muchos datos, podemos manejar una estructura, al momento que se levante el API, esta API ya tenga cargada en su memoria esta información y en el momento que se consulta, solo vaya a ver si hay nuevos registros en la base de datos que esa lista que tiene en memoria no la tiene y que se vaya actualizando. Siempre el API va a pesar bastante memoria porque va a estar guardando esa información en memoria, pero las peticiones van a ser mucho más rápidas porque no va a ir a consultar cada vez que se le consulta la base de datos. Entonces ahí se le va a dar como que se le va a mejorar el rendimiento a la base de datos. Pero si tenemos una muy buena base de datos y todo, pues no importa hacerle la consulta cada vez que la persona viene. Ahorita el problema es de que el API se queda con mucha memoria. Va. Bueno, ¿cómo se solventa esto? Ya viéndolo en el tema de servicios. Cuando se manejan grande cantidad de servicios y ustedes lo ven en todas las páginas que ustedes manejan, todo se maneja por medio de paginación. Entonces, por ejemplo, no sé, busquemos acá una página que tenga, no, eso nada que ver. Em, una página que tenga paginación. Esta no tiene, no tiene, se va. Esto pasaría con estos datos. La página tendría que estar, va a refrescar, 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 refrescar e irse hasta casi hasta el infinito para encontrar todos los datos, ¿no? Entonces, eso es algo que no se debería. Por ejemplo, creo que el de Git que tiene paginación, vamos a ver. Eh, ¿Dónde está esto? El correo también tiene paginación. Ahí está, cabal, Next, ese sí tiene paginación. Entonces, si se dan cuenta, solo está mostrando de primero como que 20 o 30. ¿Va? Entonces, aquí nosotros podemos limitar que esta consulta nos dé primero, no sé, en vez de 400,000 registros, que nos devuelva, no sé, 50,000. Miremos cómo nos va. Solo vamos a ver si me recuerdo cómo hacer el límite acá. Ya no me acuerdo de MySQL. Vamos a ver, límite 5,000. Vamos a ver si funciona. Sí funciona. Va. Entonces, obviamente aquí la forma de consultar en el API va a cambiar, ¿va? Porque acá debería recibir un parámetro para saber como que en qué ID de paginación se quedó, ¿va? Entonces le voy a poner aquí paginación, ¿va? Y eh, si no viene, que sea 0 siempre, para que no dé clavos. Y mandémosle esto a la conexión, mandémosle este valor. Miremos cómo va mejorando ahí el rendimiento. Porque es imposible que miremos los 400 de un solo. Igual, la página o el teléfono que reciba esos 400,000 datos, pues se va a bloquear también, va. Entonces, todo eso hay que ver el rendimiento del lado a donde lo vaya a recibir. Entonces, démosle aquí limit y el valor. Vamos a crear un constructor acá. Y ponemos acá un y modifiquemos acá el query. Bueno, en realidad deberían de ser dos, ¿va? Pongamos el inicio, fin.
Bueno, veamos cómo nos va. Ya, igual. Va. Y ahí estamos. Ahora probemos cómo nos va, pues. La primera consulta debería ser súper rápida. Ahí está, porque no va a devolver datos. Bueno, consultó 92 memoria en 83 megabytes de memoria. O sea, ese es su lado standby. Tranquilo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le ponemos acá? Nos dé 10.000. Bueno, no era límite, era paginador, creo. Paginación. Que nos dé 10.000. Ya no lo retornó. Hasta lo está formateando esta herramienta que yo tengo aquí instalada y me consumió 227 de memoria. Ahí ya como que va mejorando, ¿va? Pero es obvio que al momento de pedirle en bastantes vamos a volver a caer en el mismo error. Entonces lo que tocaría después pues sería ver, cambiar esta estructura de datos, ver si esta lista que estoy creando yo, esta lista que estoy retornando aquí es la mejor opción, o desde aquí crear un JSON que es lo que se la va a devolver. Pero sería de ir viendo cuál es la mejor alternativa. Si implementar un árbol en esta herramienta, crear un árbol aquí rapidito, pues es lo mejor. Entonces, todas esas cosas son las que ustedes tienen que ir pensando en el momento de crear servicios, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes ya no van a trabajar, ya no van a hacer una estructura de datos como tal. Yo nunca las he hecho en lo que he trabajado. Siempre ya están las estructuras de datos creadas aquí en el código. Si quiero una hash table, no sé, me coloco acá y aquí está, utilizar los collection que trae .NET, tabla hash. Y ahí se va, y ya tengo mi hash table acá. Si quiero una pila, un stack. Ah, ay, perdón. Ah, el chiste de esto pues, es que ustedes aprendan a hacer esto y saber cómo se comportan, ¿va? Y obviamente cuál es la que tiene mejor rendimiento. Entonces, sería de ir pensando si con una pila esto mejora, si con una tabla hash esto mejora, si con un diccionario esto mejora, si con un grafo esto mejora, o si en dado caso no mejora, así con todas las estructuras que tenga esto, pues crear nuestra propia estructura para poder manipular esta información. Entonces, eso es lo que les tenía hoy. Eh, Siempre piensen de que sus servicios van a ser consumidos por un montón de personas, porque así es. Imagínense que Google no, perdón, Facebook no considerara bien sus servicios al momento que ustedes hacen su post o Instagram no maneje bien esa forma de la información, pues se viene abajo cada ratito, ¿va? Y es muy raro que caigan esos sistemas. Caen porque es obvio, pues nada, hay perfecto, ¿va? Pero es muy poco lo que caen, ¿va? Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario ahí, o algo que quieran que les termine de extender. Ahí tenemos unos minutos todavía de tiempo. Bueno, y si no, pues ahí se acordarán de mí cuando lleguen a sus clases más adelante. No sé si los vas a pasar el formulario, André. Sí, 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 ahorita se los voy a pasar. Espérame, dame unos minutitos que lo tienen por acá. Solo ahí complementando, sí, es muy importante todo lo que nos está hablando Haroldo, porque cuando uno llega a una empresa, muchas veces no les dan capacitación de nada, entonces em, toman como que por sentado que ustedes ya lo saben y ustedes ya saben todos los procesos de la empresa. Entonces,
todo esto es un plus que ustedes pueden agregar a su carrera profesional, porque en sí eso es lo que nos estamos formando, pues, porque, em, por ejemplo, hay cursos en sí que solo te enseñan a programar en cierto lenguaje, y muchas veces nosotros no sabemos cómo es que podemos sacar el mejor provecho a cierto lenguaje o ciertos algoritmos. Entonces, em, pensándolo de esa forma, pues todo el conocimiento que nosotros estamos obteniendo, por ejemplo, en estas conferencias o en las demás conferencias que ustedes asistieron o van a asistir, pues tómenlo como base para poder implementarlo en sus proyectos personales o en sus proyectos ya laborales. Entonces, es muy buena la información que nos está dando Haroldo. Todo esto, uno llega a ciertos cursos, como nos está diciendo, y lo toman en curva. Entonces, uno tiene que empezar a buscar, tiene que empezar como que a probar, por así decirlo, porque no se da el conocimiento en cursos anteriores, y entonces hasta ciertos cursos los empiezan a como que a soltar. Entonces, tómenlo como apoyo a su experiencia o a su conocimiento. Entonces, si me pueden hacer favor de llenar este formulario. Vamos a ver. Entonces, no sé si quieres que te presente el diploma, Haroldo. ¿Está bien, André? Sí, va, entonces ahorita lo voy a presentar. No sé si puedes dejar de compartir ahí para que no se trabe. Gracias. Listo. Va, entonces, ok, ok. Solo me dicen cuando se vea. ¿Se Ahí ve? estamos, André. Va, entonces, este diploma te lo voy a hacer llegar yo cuando me lo firme el director de la escuela y el ingeniero Marín. Entonces, este dice Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, otorga el presente diploma a Haroldo Pablo Arias Molina por su participación como conferencista en importancia de las estructuras de datos en SOA, apoyando el proyecto de desarrollo de transferencia tecnológica de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, con fecha 10 del 4 de 2021. Entonces, yo te voy a hacer llegar ese diploma cuando me lo devuelvan ya firmado. ¿Sí? Ok, gracias, André. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, porque yo sé que sí has estado un poquito ocupado. Me has contado ahí de que has estado implementando varios cambios. Entonces, em, gracias una vez más por tu tiempo y por tu experiencia. Entonces, no sé si tienes algunas palabras finales para concluir. No, pues solo gracias, André, por el tiempo ahí, el espacio. Y a ustedes, compañeros, espero que haberles dejado ahí un pequeño granito de arena que les pueda ayudar en su carrera profesional. Al final, el área de sistemas, pues es muy bonita porque hay demasiadas áreas que podemos, pues, estar interactuando. Una de estas son todo el tema de los servicios, las arquitecturas. Hay áreas de análisis de datos, hay áreas de ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, hay pura área de programación. Si les encanta programar, pues sigan programando, no hay ningún problema. Hay diferentes también rangos de programadores, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es saber un poco de todo y tener conceptos, pues, internacionales, por decirlo así, de estándares y cosas que les puedan mejorar y hacernos profesionales, mejores profesionales en la carrera. Eh, Lamentablemente en la calle hay demasiado profesional de otras universidades y creo que, y no saben para qué hablar mentira. Del 100% de profesionales de otras universidades que hay, tal vez un 10% es rescatable. Entonces, pero ese 90% es lo que nos quita las oportunidades a veces a nosotros como, como profesionales de la San Carlos, ¿va? Y no vengo a decir que la San Carlos aquí y allá, no, simplemente creo que nosotros no lo merecemos porque nos cuesta un poco más que todos los demás. Y obviamente en el entorno laboral, en el entorno académico, se nota, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos mejor preparados, pues
no nos va a costar pelear con todo ese, pues toda esa cantidad de personas que están saliendo, ¿va? O sea, salir de una universidad privada, pues es súper fácil, solo es de enfocarse, entregar y se va. En cambio aquí nosotros, que no, el proyecto estaba muy masacre, que no nos dio tiempo, que aquí y allá, que el catedrático aquí, que el catedrático allá, hay un montón de cosas que se nos complican, ¿va? Entonces, aprovechen estas cosas, ¿verdad? Y si tienen pues alguna duda, pues como les digo, ahí quedo a la orden y éxitos ahí en el resto de semestre, que espero que todos ganen su clase, ¿va? Y pues bueno, sin nada que decir, pues muchas gracias, que pasen buen día. Gracias, Haroldo, muy amable. No sé si alguno de ustedes quiere hacerle algún comentario a Haroldo. Soy muy chiviados vos. Sí, ¿verdad? Tienen que hablar, muchachos, si no hablan, no, no conmigo, pues, pero en general, ¿va? O sea, el que no habla, pierde después. Ahí te los apuntas, por favor, André. Está bueno, pues, jóvenes, que pasen buen día, los dejo. Gracias, Haroldo, igualmente. Gracias por tu tiempo. Bueno, ahorita que nos quedamos nosotros, para los que estén llevando la clase, no sé si hay alguno acá que no, ya está creada la tarea en Wedi, entonces solo necesitaría que me mandaran un screenshot de esta parte. De esta parte está bien. Y la suben ahí en Wedi. O sea, solo de la conferencia de ahorita, solo la parte final de esto de cómo estamos nosotros. Sí, entonces un screenshot ahí con un blog de notas con su nombre y su carnet y pues ya se los voy a validar yo porque aquí me sale qué porcentaje, o sea, quiénes están acá. Sí. Entonces, no sé si tienen alguna duda que quieran ver. Ah, entonces solo toma el screenshot, no importa, y la subís. Sí, sí, entonces solo toma el screenshot y la suban. El árbol B, sí, fíjate que esa la vamos a ver la otra semana, si todavía queda tiempo. Porque o sea, la semana, bueno, el 27, em, quería darles yo la conferencia. em, y pues con todo eso de que dieron feriado, pues ya no se puede hacer la conferencia, porque incluso ahí tengo el afiche que la conferencia iba a ser el 27 de marzo. Pero por todo eso el ingeniero Marín me dijo de que no se podía y que mejor la reagendara. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero si lo quieren ver ahorita, pues creo que el otro auxiliar lo está dando. Entonces yo le voy a pedir el link o creo que en Udemy él sube también sus clases para que lo puedan ver. Em, y pues puedan platicarme acerca de eso. Una pregunta, ¿vas a calificar? Sí, sí, voy a calificar de entre semana porque, para serles sincero, sí he estado un poquito em, corrido, sí he estado un poquito atareado con respecto a mi trabajo y eso sí me ha traído un poquito cansado y entonces quería descansar un poco. Entonces, sí, voy a calificar entre semana. Les voy a subir el horario de calificación mañana o tal vez hoy. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Dice ese y para el proyecto con los otros temas y lo demás. ¿Qué temas son los que faltan? Los grafos, no. Grafos y árbol B, no. Pero lo de once más sería ideal que fuera en Golan, ya que no tenemos tiempo ya. Fíjate que, vamos a ver, o sea, C++ y Golan no son muy distintos, o sea, la única forma o lo único que cambia es de cómo manejan sus clases. Por ejemplo, ahí en Golan pues no se usan clases, sino que se usan paquetes y para los métodos tenés que ponerle em, por ejemplo, a qué a qué estructura pertenecen. Ajá, entonces ahí pueden hacer un traslado de esa estructura. Pregunta, ¿cuánto vale la parte de Angular? Que no me funcionó mucho de lo que entregué.
No, te soy sincero, no he visto la hoja de calificación, entonces no te podré decir, pero la podemos ver. Creo que por acá la tengo, déjenme ver. Solo déjenme ver si la tengo por acá. Dice, pero si no sabemos lo de los grafos, ¿cómo lo hacemos para elaborar la elaboración de la fase? Ya que ni el ingeniero terminó de explicar el árbol, ve. Sí, es que como te digo de eso de que em, dieron el descanso, pues sí, arruinó un poquito o desfasó un poco todo eso. Pero, o sea, si siguen dando prórroga, realmente ya no les va a quedar tiempo para la última fase. Entonces, tómenlo en cuenta por si van a pedir prórroga el día viernes de la otra semana. Vamos a ver, entonces, acá está el frontend, solo son 10 puntos, mira. Sería mostrar productos en tienda, mostrar reportes y realizar pedidos. Estos también creo que están, reportes de ABL y los reportes de la matriz. Vamos a ver. Bueno, esto también, o sea, si me lo pueden mostrar de forma gráfica, pues estaría bien. Y esa sería la calificación. Esta sería la fase 2. Entonces, para que puedan tomarlo en cuenta. Creo que todo va a ser en Golang, no se va a cambiar a Python. Pero fíjense que la implementación de los grafos no es tan difícil. Realmente pueden implementarlo como que si estuvieran viendo una tabla. Ahorita les voy a enseñar cómo. Si ustedes se recuerdan, em, solo déjenme crear uno nuevo. Va, entonces, ay, este no era. Va, si ustedes se recuerdan que las matrices dispersas, pues teníamos acá varios nodos. ¿Sí? Entonces acá iban, por ejemplo, poniendo sus conexiones. Entonces, pueden extraer eso. Pueden extraer de que, por ejemplo, acá van a tener los mismos nodos. Por ejemplo, perdón, acá. Por ejemplo, vamos a tener grafos de 1, 2, 3, 4. Bueno, mejor se los voy a dibujar para que podamos verlo así ya un poquito más rápido. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estos van a ser nodos. Esto es lo que va a venir, supongo, en el archivo de entrada. Vienen acá, vienen este acá y este se viene por acá. Entonces, pueden representarlo como una matriz. Por ejemplo, vamos a tener del 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos 2, 3, 4, 5. Va, a esto le llamamos una matriz de adyacencia. Por ejemplo, uno tiene conexión a 3. Entonces, ustedes eligen cuál van a, cuál van a elegir. Entonces yo aquí voy a poner X y Y, por ejemplo. Entonces tenemos de 1 puede ir hacia 3. Entonces vamos a tener una conexión hacia 3, pero también puede ir hacia 2. Entonces sería aquí a 3. Bueno, aquí vamos a ver. 1, 3 y 2. Y hacia 3. O, o sea, aquí puede ir hacia 2 y puede ir hacia 3. Vamos a ver, 3 puede ir hacia 2
y puede ir hacia 5. Vamos a ver, 2 puede ir hacia 3 y puede ir hacia 4 y 5. Entonces acá, bueno, acá puede ir hacia 1 también, igual 3 puede ir hacia 1, pero todo depende de las direcciones. Entonces ustedes pueden representarlos de esa forma. Por ejemplo, acá viene 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esto viene acá de 2. Vamos a ver, 4. 4 no va hacia ningún lado, entonces no tiene ninguna... Bueno, va hacia 2. Entonces puede ir hacia 2. Y 5 puede ir desde 2 a 3. ¿Sí? Eso es de forma representada de una matriz de adyacencia, pero también pueden representarlo como que si fuera una lista de listas. Entonces, ahorita se los voy a enseñar, que es más o menos lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una lista de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá tenemos, por ejemplo, de 1 nos vamos a mover hacia 3. Ay, perdón. Nos vamos a mover hacia 3 y nos vamos a mover hacia 2. ¿Sí? De 2 nos podemos mover hacia 1 y, bueno, hacia 3 y hacia 5. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a dirigir hacia 3. 3 puede moverse hacia 1, puede moverse hacia 2 y puede moverse hacia 5. Ahora 4, 4 solo puede moverse hacia 2. Entonces, aquí en 5, 5 puede moverse hacia 2 y hacia 3. Entonces, si se dan cuenta, esto es una lista de listas. Acá tenemos una lista principal y tenemos la lista horizontal. Bueno, vertical sí, y horizontal. Entonces, esto ustedes lo pueden representar o lo pueden hacer con las estructuras ya predefinidas de Go. O sea, aquí bueno, no tiene como que restricción de que ustedes tienen que crear estas listas para em, estas como que representaciones. Entonces, en los archivos de entrada va a venir, por ejemplo, vengo de 2, entonces me quiero mover hacia 5. Entonces ustedes ya vienen, va, entonces voy a buscar 2, voy a irme moviendo 1, 3, 2 y así sucesivamente. Ustedes ya tienen que encontrar el camino hacia esa forma, pero el camino más óptimo. Entonces aquí ya entran en juego todas esas partes. Entonces ustedes tienen que crear diferentes como que rutinas. Por ejemplo, si yo quiero ir hacia 2, aquí ya toman en cuenta los pesos. Por ejemplo, esto 3, 4, 5, 1, 2, este es 3, por ejemplo. Entonces yo quiero empezar de 2 a 5, entonces puedo buscar acá. Entonces sería 2, 5, 7. Entonces tenemos el recorrido de 2, 3 y 5, que este va a ser igual a 5, 7. Pero también, por ejemplo, acá vamos a ponerle 1. Por ejemplo, tenemos el recorrido de 3. Bueno, tendría 1. Bueno, perdón, sería 2, 1, 3 y 5. Entonces, y este tiene un peso de 3, 4, 5. Entonces, ustedes ya tienen que elegir el camino ideal. Por ejemplo, ese vale 7. Entonces, el camino ideal sería esta parte, que sería el recorrido 2. Ay, perdón. 2,1,3,5. Entonces, este sería el camino, em, el mejor camino que puede recorrer de 4 a 5. Sí, y eso es lo que ustedes nos tienen que mostrar. Sí, eso es más o menos en grandes rasgos cómo se puede implementar los grafos para que ustedes lo puedan ver. O sea, como le digo, no. Y para la encriptación, esto, déjenme ver. Creo que si no estoy mal, les pidieron SHA-256, ¿verdad? Entonces, en Go, no,
¿Cuáles les pidieron? Disculpen. Es que creo que les pidieron uno que se llama Fernet, ¿verdad? O sí, Fernet. O solo es para la contraseña. Es que me recuerdo que cambiaron algo. Entonces, en Golan, hay librerías que pueden hacer esa encriptación. No es que ustedes vayan a encriptar, sino que ustedes pueden utilizar las librerías. Por ejemplo, acá creo que utilizan la hash. Sí, va. Entonces sí, o sea, ustedes tienen que o sea, pueden usar las librerías. Acá no es que ustedes se vayan a sacar de la manga un algoritmo de encriptación. Ajá, no, no es que se vayan a sacar un algoritmo de encriptación de la manga para hacer eso. Por ejemplo, miren este, SHA-256.new y ya lo encripta, ¿sí? Entonces, pueden usar eso para la encriptación. No es que ustedes tengan que generar, porque créanme que, miren esto, o sea, para generar estos, em, estas partes de acá, por ejemplo, miren cómo encripta un hola. O sea, miren, y esto, sinceramente, ni yo entiendo cómo es que lo encripta. Entonces, pueden usar las librerías. Entonces, usen las librerías para generar la encriptación y eso es lo que van a guardar. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen más dudas o alguna otra duda. Es que hay algunos, por ejemplo, el César, que es el que más entiende, que es el que, imagínense ustedes tienen un hola. Entonces, este hola tiene, por ejemplo, uno 2 3 4 de ASCII. Entonces, lo que hace el algoritmo César es sumarle 3 al ASCII. Entonces, sería 4 sería, vamos a ver, 5 6 y 7. Entonces, si estos van a tener otros algoritmos más, por ejemplo, este 4 ahora va a pasar a ser una X, por ejemplo, en ASCII. Este va a ser una Z, este va a ser un Y y este va a ser una T, por ejemplo, así. Em, Eso es, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Cuánto valen? Creo que se cambió, déjame ver. Solo déjenme ver esta parte. Creo que se cambió en el DTT. Vamos a ver. Mm, Sí, la ponderación está en 10, 25, 25 y 30. Y 10 de tareas. El cifrado, el cifrado es de forma simétrica y asimétrica. Sí, y la encriptación sí ya es con el algoritmo de encriptación. Sí, pero eso creo que, sí, eso se los expliqué yo la semana antes de irnos, ¿o no? Déjenme ver. Sí, se los... oh, simétrico. Ah, sí, ya me acordé. Va, entonces, sí se recuerda, es que no sé si se los expliqué. Yo me recuerdo que sí, que existían dos tipos de cifrado, el simétrico y asimétrico. Entonces ahí les están diciendo que ustedes tienen que generar una llave y con esa hacer el cifrado. O sea, tienen que tener una llave de encriptación, que sería la key de pública o privada, y con eso ustedes tienen que cifrar el árbol, ¿sí? O sea, toda la data del árbol tiene que estar cifrada. No sé, déjenme ver si están las presentaciones.
Sería... Solo déjeme ver. En la última clase, clase 6. En la clase 5. Sí, creo que no se los he dado todavía el tema, pero em, solo para hacerles así rápido, vamos a ver. Eso lo tenía en otra presentación. Déjenme ver dónde está. Bien, recuerdo que ya se los di. Aquí encontré la presentación de vacaciones. Entonces, déjenme enseñarles. Sí, creo que no se los había dado mal. Entonces, solo se los voy a explicar así rapidito. Entonces, los algoritmos de cifrado son dos. Viene el simétrico. El cifrado simétrico, pues también conocido como el cifrado de clave secreta, usa una clave única para descifrar y descifrar datos. Es necesario compartir esta clave con el destinatario. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo y se los voy a explicar así muy sencillo. Por ejemplo, ustedes tienen un mensaje, ustedes quieren compartir un mensaje con alguien, pero ustedes lo quieren recibir, ustedes lo quieren cifrar. Entonces, para esto vamos a tener una llave de cifrado que ustedes como servidor van a tener y el cliente como, bueno, sí, y el destinatario como cliente va a tener también. Entonces, con esta clave ustedes pueden cifrar y descifrar el mensaje. Por ejemplo, hay un ejemplo acá, creo, vamos a ver, algoritmos de cifrado. Acá dice, estamos, por ejemplo, si se quiere mandar un mensaje estamos en laboratorio, lo que se tendría que hacer primero es escribir el mensaje, luego configurar la clave secreta para cifrarlo. Cuando el destinatario recibe el mensaje, este tendría que introducir la clave secreta para poder descifrarlo. Entonces, em, viéndolo en los dibujos, vamos a ver, en un dibujo así. Bueno, mejor miremos un proceso. Por ejemplo, em, nosotros queremos tener acá un mensaje, el mensaje, pero también vamos a tener una aquí. Por ejemplo, creo que esta es la que se genera con Shadow 56, entonces vamos a poner acá esto. Entonces, a la hora de hacer el proceso, por ejemplo, acá tenemos ingresar, y acá vamos a ponerle el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método? Entonces, este método va a cifrar el mensaje o va a encriptarlo, o sea, ahí lo va a encriptar, por así decirlo. Con la llave que habíamos generado del Shadow 56. Entonces, lo que nos va a devolver sería algo por el estilo. Nos va a devolver letras que no van a tener sentido si ustedes no tienen la llave. Entonces, esto es lo que hace el algoritmo de cifrado simétrico. Ahora también tenemos el asimétrico. Vamos a ver, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En este, pues nosotros vamos a tener una llave pública y una llave privada. Entonces va a ser el mismo proceso, solo que la llave privada nosotros no se la vamos a dar al cliente. El cliente lo único, la única clave que van a tener va a ser la pública, que es para poder encriptar el mensaje, pero ellos no van a poder desencriptar el mensaje. Entonces, por ejemplo, en el cifrado simétrico, pues es una como que es un cifrado de dos vías. Entonces, el cliente puede cifrar y descifrar, el servidor puede cifrar y descifrar, pero en el asimétrico el cliente solo puede cifrar y el servidor puede cifrar y descifrar. Normalmente solo se descifra, porque es lo que nosotros queremos
obtener la información que nosotros queremos obtener. Entonces ustedes tienen que implementar ese método que va a cifrar todo el árbol, ¿sí? O sea, va a cifrar en pocas palabras la data del árbol. Y es lo que ustedes tienen que guardar, si van a guardar algo, ¿sí? No sé si entendieron el concepto así rápido, porque esto, pues sí se tenía que dar, si es la clase 5 en vacaciones, es la clase como 7 tal vez em, en semestre normal, pero por cuestión de que pues se corrió el descanso, entonces no se pudo dar. Entonces, no sé si ya hay alguna duda con el cifrado, así lo podemos ver rápido. O sea, programarlo se los juro que es fácil, o sea, miren, o sea, aquí esto fue en vacaciones. Yo estoy supervisando esos proyectos con algunos otros auxiliares, que fue el de compiladores y creo que base de datos. Va, entonces, por ejemplo, acá ellos utilizaron un tipo de cifrado. Solo déjenme ver. Bueno, creo que aquí no se alcanza a ver bien. Vamos a ver acá. Creo que fue el que acabo de abrir. Creo que era esta parte. Ujú. No, esto no es. Acá, si se dan cuenta, aquí dice encriptar. Y nos vamos a ir al método de encriptación. Ok, este está en storage. Este está en bases. Creo que debe ser por acá. Encrypt. Va, entonces, si se da, es que todos están llamando. Va, pero si se dan cuenta, este recibió una llave, encriptaba el mensaje y también recibía otra llave, pues podía ser la misma o no podía ser la misma para desencriptar el mensaje. Entonces, si quieren, vamos a ver dónde es donde los llama. Miren, es lo mismo, Fernet, la llave generada, esta llave generada es con Shadow 56, entonces es la llave que les mandan. Em, genera, bueno, aquí generan otra llave, que es esta parte de acá. Si quieren se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver y lo puedan tomar de ejemplo en una implementación. Eh, y bueno, la desencriptación es lo mismo. Si se dan cuenta, acá generan una llave para poder encriptar con Fernet. Entonces, eso es lo que hace. Encode y decode. ¿Sí? No sé si ahí ya les quedó un poquito más claro. Ya si se dan cuenta, son pocas cosas las que hay que hacer. O sea, solo generar la llave e encriptar. Ya em, la librería se encarga de encriptarlo. Ustedes no tienen que hacer nada más, solo generar y mandarle el mensaje. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Solo les recuerdo que si no han llenado la consulta, la encuesta, pues la llenen y que entreguen su tarea en Moodle. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Ha sido un gusto. Gracias por su tiempo, por la conferencia. Y pues espero poderlos ver la otra semana. Sí, también les voy a estar subiendo ahí en Wedi el horario de calificación, se los voy a anunciar por mensaje de DTT y por Classroom, por si no les llegan los mensajes de Wedi. Sí, y sin más que decir, pues eso sería todo. Feliz tarde y feliz fin de semana. Ok, no hay problema, Luis. Cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir y
en el transcurso del día, pues les voy a contestar si me escriben en correo. Ahora si me escriben por chat personal, pues ahí es un poquito más rápido que conteste. Entonces, cualquier cosa, pues ya saben. Sí, entonces, feliz día a todos y feliz fin de semana. Voy a tener la grabación.